El menosprecio, esa pequeña puñalada invisible que no deja marca física, pero que, si no se maneja con cuidado, puede sembrar en el alma un veneno que dura años. Todos, sin excepción, hemos sido menospreciados alguna vez, en el trabajo, en la familia, entre amigos o incluso por desconocidos. Y en cada ocasión, nuestro instinto más básico nos empuja a responder con ira, a devolver la herida con otra herida. Pero si estás aquí, en Ceniza Estoica, es porque sabes que hay otro camino. Un camino más alto, más difícil y por eso mismo más noble. El camino de la sabiduría estoica. Marco Aurelio, el emperador filósofo, escribió en sus meditaciones: «Si alguien me menosprecia, es su problema. El mío será no caer en lo mismo que lo rebaja a él». En esa frase hay una llave que abre la puerta a un tipo de libertad que pocos conocen, la libertad de no reaccionar como esperan los demás. Y es que, en la mayoría de los casos, cuando alguien nos menosprecia, no busca una reflexión madura de nuestra parte. Busca un espectáculo, quiere vernos perder el control, quiere sentir que tiene poder sobre nosotros. El estoico, en cambio, sabe que el verdadero poder está en no dar ese espectáculo. Pero no nos engañemos. Responder con sabiduría no significa callar siempre ni huir del conflicto como si fuéramos cobardes. El silencio, cuando es fruto del miedo, no es virtud, sino evasión. Y la calma, cuando es solo fachada, se derrumba al primer golpe serio. Responder con sabiduría significa actuar desde el dominio de uno mismo, no desde el impulso. Decidir no porque la emoción lo exija, sino porque la razón lo ha aprobado. Implica que, antes de abrir la boca, ya hemos medido nuestras palabras como un arquitecto mide cada piedra antes de colocarla. Igual que un constructor no edifica sobre terreno inestable, el estoico no construye su respuesta sobre la arena movediza de la ira. Sabe que una frase mal colocada puede desmoronar el trabajo de años, mientras que una palabra bien medida puede resolver en segundos lo que parecía un conflicto imposible. Esto no es pasividad ni resignación, es estrategia y autocontrol. Significa entrar en el conflicto cuando la justicia lo exige, pero hacerlo con la mente clara y la voluntad firme. Significa entender que una respuesta precisa y serena tiene más peso que 1000 reacciones precipitadas. Para lograrlo, la filosofía estoica nos ofrece herramientas prácticas: la pausa antes de responder, el examen de nuestras propias emociones, la pregunta sobre si lo que diremos sirve a la virtud o solo a nuestro ego, y sobre todo, la perspectiva que recuerda que no siempre controlamos el desenlace, pero sí podemos controlar el modo en que participamos en él. Usadas con constancia, estas herramientas nos convierten en fortalezas andantes, personas que no se quiebran al primer embate, que saben cuándo hablar y cuándo callar, y que entienden que la fuerza no está en la agresión, sino en la coherencia entre lo que sienten, piensan y hacen. Porque al final, el verdadero triunfo no está en ganar todas las discusiones, sino en atravesarlas sin perder lo más valioso, la paz interior y la fidelidad a nuestros principios. En este episodio de Ceniza Estoica vamos a desmenuzar la cuestión del menosprecio. Vamos a comprender por qué duele tanto, qué mecanismos psicológicos activa en nosotros y cómo los grandes maestros estoicos nos dejaron estrategias prácticas para enfrentarlo sin perder la paz interior. Porque el objetivo no es ganar la discusión ni humillar al otro. El objetivo es no perder el control, mantener nuestra dignidad intacta y, si es posible, dejar que nuestra respuesta sea una lección silenciosa para quien nos atacó. Séneca, en una de sus cartas, nos recuerda que el insulto o el desprecio son como ecos. Su fuerza depende de cuánto los amplifiquemos con nuestra reacción. Si no les damos espacio, se disuelven.
El problema es que como seres humanos tenemos un ego que se aferra a cada ofensa, como un perro a un hueso. Queremos defendernos, explicar por qué el otro está equivocado, demostrar que valemos más de lo que cree. Y aquí viene la primera enseñanza. No necesitamos demostrar nuestro valor a quien ya ha decidido menospreciarnos. No es nuestro trabajo educar a cada detractor que aparece en el camino. Piensa por un momento en un roble. El viento puede soplar con fuerza, puede intentar quebrarlo, pero el roble no se inclina para negociar con el viento ni grita para que deje de soplar. Simplemente permanece firme, enraizado. Así debe ser tu actitud frente al menosprecio. Firmeza, no rigidez, calma, no sumisión, fuerza, no violencia. Esto no es resignación, es estrategia, porque cuando alguien busca provocar y no lo consigue, recibe un golpe mucho más profundo que cualquier palabra, el golpe de su propia impotencia. Ahora bien, para llegar a ese nivel de autocontrol, no basta con escuchar frases bonitas, hay que entrenar. El estoicismo no es un conjunto de citas para compartir en redes sociales. Es un gimnasio para el alma. Cada situación difícil es una oportunidad para ejercitar nuestra fortaleza interior. Y el menosprecio es una de esas pesas invisibles que debemos aprender a levantar. Imagina esta escena. Estás en una reunión de trabajo, compartes una idea en la que llevas semanas trabajando y alguien con una sonrisa cargada de veneno dice delante de todos: ¿eso es todo lo que tienes? Sientes cómo tu estómago se contrae, cómo tu mente se llena de respuestas afiladas. Aquí es donde la mayoría reacciona sin pensar, pero el estoico respira, observa y decide: no voy a entregar mi paz a cambio de este momento. Puede responder con calma, incluso con humor, o simplemente dejar que el silencio sea su aliado, porque el silencio, cuando es intencional, es más elocuente que cualquier frase. Epicteto, quien conoció el desprecio en su forma más cruda al vivir como esclavo, decía: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Sus palabras no eran una teoría cómoda pronunciada desde la distancia, sino una verdad aprendida en carne propia. Entendía que el golpe emocional no lo da el hecho en sí, sino el significado que le atribuimos. Si cambiamos nuestra opinión sobre el menosprecio, cambia inevitablemente la forma en que lo sentimos. El insulto deja de ser un dardo que se clava en nuestro orgullo para convertirse en un sonido sin peso, una manifestación más de las limitaciones del otro. Tal vez la persona que nos ataca lo hace por envidia, por frustración, por miedo o por una inseguridad que no sabe gestionar. Tal vez su desprecio no es más que un reflejo de una herida que lleva tiempo supurando dentro de sí. No podemos saberlo con certeza, y tampoco necesitamos saberlo para actuar con templanza. Investigar hasta el último detalle de las intenciones ajenas es un camino interminable y, a menudo, inútil. Lo verdaderamente valioso es decidir qué hacemos nosotros con lo que recibimos. Lo que sí podemos, y debemos, es negarnos a cargar con su veneno. El estoico no permite que la amargura ajena contamine su paz, porque entiende que aceptar la ofensa es, en cierto modo, hacerla propia. Es como si alguien arrojara una brasa encendida. Puedes atraparla con las manos y quemarte, o dejar que caiga al suelo y se apague sola. Tomar la ofensa es sostener la brasa, soltarla es preservar la integridad de tu carácter. Aceptar sin filtro las palabras o gestos malintencionados es entregarle al otro un poder que no merece, el poder de alterar tu estado interno. Es concederle acceso a tu centro emocional, como si fuese legítimo que determine tu ánimo o tu reacción. El estoico sabe que ese centro debe permanecer bajo su exclusiva custodia. Protegerlo no significa volverse insensible ni indiferente, sino filtrar lo que entra, igual que un guardián vigila quien cruza las puertas de una ciudad.
Algunos mensajes, por su naturaleza, no merecen pasar. Otros pueden hacerlo solo para ser observados y entendidos sin que tengan capacidad de dirigir tus acciones. Así, la ofensa se queda fuera, donde no puede enraizarse, y lo que queda dentro de ti no es rencor ni frustración, sino la calma que proviene de saber que tu paz no depende de la pureza de los demás, sino de la fortaleza de tus propios límites. En última instancia, negarse a cargar con el veneno ajeno es un acto de respeto hacia uno mismo. Es declarar que tu mente no es un depósito para las toxinas emocionales de otros, sino un espacio reservado para lo que es útil, verdadero y virtuoso. Cambiar la opinión no significa justificar la falta de respeto, sino verla con una perspectiva más amplia. Lo que me dices no define quién soy, sino quién eres tú al decirlo. Desde esa distancia, la provocación pierde fuerza, porque deja de ser un ataque personal y se revela como un síntoma de algo que no me pertenece. En la práctica, esto requiere disciplina mental, pausar, observar y recordar que las palabras solo hieren si las dejamos entrar. Si permanecen fuera, no hay herida, solo ruido. Y el ruido, con calma suficiente, siempre se disipa. Así, en lugar de reaccionar con ira, el estoico responde con claridad o, si es necesario, con un silencio firme. No por debilidad, sino por una fortaleza que entiende que el verdadero triunfo no está en devolver el golpe, sino en impedir que el golpe alcance el centro. En este camino de ceniza estoica, quiero que entiendas algo esencial. Responder con sabiduría no es algo que se improvisa, es el resultado de un trabajo constante sobre uno mismo. Es un entrenamiento diario en el que aprendemos a distinguir lo que está en nuestro control, nuestras palabras, nuestras reacciones, de lo que no lo está, las opiniones y actitudes de los demás. Y en ese ejercicio, cada menosprecio se convierte en un recordatorio de que la verdadera libertad consiste en no depender del reconocimiento ajeno. Hay una imagen que me gusta mucho para explicar esto. Imagina que caminas con una antorcha encendida en la mano. Esa antorcha es tu paz interior. Alguien pasa y sopla para apagarla. Si la proteges con ambas manos, si la cuidas, seguirá encendida. Pero si en lugar de protegerla, la agitas para mostrársela a tu atacante, el viento la apagará. Proteger tu luz es más importante que mostrarla. En esta introducción, vamos a sembrar la semilla de 3 cosas. Comprender la naturaleza del menosprecio y por qué nos afecta. Adoptar la perspectiva estoica para neutralizarlo. Aprender a responder sin perder el control ni la dignidad. Esto no se trata de convertirse en una piedra sin emociones. Se trata de ser un ser humano completo, capaz de sentir, pero también capaz de decidir qué hacer con lo que siente. Y cuando dominas eso, ningún menosprecio puede realmente herirte. Porque al final, como escribió Marco Aurelio, la mejor manera de vengarte es no parecerte a tu enemigo. Lección 5. Proteger tu dignidad y tu paz por encima de la aprobación ajena. La mayoría de las personas que sufren profundamente ante el menosprecio lo hacen por una razón muy sencilla. Han colocado su valor personal en las manos de los demás. Es como si su dignidad fuera un objeto frágil, expuesto en una vitrina que cualquiera pudiera romper con una mirada o un comentario hiriente. Así, cada palabra ajena se convierte en una amenaza y cada gesto en un juicio que parece decidir quiénes son. El estoico, en cambio, entiende que la dignidad no es una prenda que otro pueda arrancarte, ni una medalla que dependa del aplauso para conservarse. Es una fortaleza que solo tú puedes derribar desde dentro. Por eso, no permite que la opinión ajena, favorable o desfavorable, determine su valía.
Puede escucharla, evaluarla e incluso aprender de ella, pero nunca entregarle el poder de dictar su autoestima. Quien vive pendiente de la validación externa camina como un equilibrista sin red, temiendo cada tropiezo porque no hay nada que lo sostenga si cae. El estoico, en cambio, camina sobre suelo firme, el suelo de sus principios y su juicio propio. Sabe que, si su valor depende de algo tan volátil como la opinión de otros, estará condenado a la inestabilidad. Esto no significa despreciar lo que otros piensen, sino ponerlo en su lugar, como un dato, no como un veredicto. La crítica puede ser útil y la aprobación puede ser agradable, pero ninguna de las dos define quién eres. En esta perspectiva, el menosprecio pierde su filo. Puede doler al momento, como un golpe inesperado, pero no atraviesa la muralla de tu autoestima. La palabra hiriente queda fuera. Adentro, el cimiento permanece intacto. Así, el estoico se protege no con muros de orgullo, sino con cimientos de claridad interior. Porque cuando tu valor está anclado en ti mismo, ninguna voz externa tiene la fuerza de derribarte. Epicteto decía, si buscas que otros aprueben lo que haces, te conviertes en su esclavo. Y aquí está la raíz del problema. Si tu sentido de valía depende del reconocimiento ajeno, el menosprecio se convierte en un golpe directo al corazón. Pero si tu valía se sostiene en tus principios, en tu coherencia y en tu autodominio, el menosprecio es apenas un ruido de fondo. Piénsalo así. Cuando alguien te menosprecia, en realidad está emitiendo una opinión, no un decreto universal sobre quién eres. Es como si un desconocido en la calle te gritara que el cielo es verde. Puedes enfadarte, perder el día discutiendo o simplemente sonreír, sabiendo que su percepción no altera la realidad. Lo mismo ocurre con las opiniones negativas. Solo te hieren si les das el poder de definirte. Proteger tu dignidad implica establecer una frontera invisible pero firme. Nadie tiene derecho a decidir por ti cuánto vales. Nadie puede obligarte a sentirte inferior si tú no lo permites. Nadie puede arrastrarte a su nivel sin tu consentimiento. Pero proteger tu paz es igual de importante. La paz es el terreno fértil donde crece la sabiduría. Si cada ofensa te arranca de ese estado, te conviertes en una marioneta de las emociones ajenas. Marco Aurelio nos recuerda que la tranquilidad perfecta es el bien supremo, porque sin ella, la mente se vuelve un campo de batalla donde el ego y la ira ganan terreno. La práctica estoica nos propone algo radical: que la próxima vez que alguien te menosprecie, no centres tu energía en diseccionar su comportamiento, sino en examinar tu propia reacción. No se trata de absolver al otro de su falta de respeto, sino de reconocer que tu verdadero campo de acción está dentro de ti. Pregúntate con honestidad, ¿por qué esto me afecta tanto? ¿Qué parte de mí siente la necesidad de defenderse? A menudo descubrirás que no es el insulto lo que realmente duele, sino la herida previa que toca. Tal vez la frase ofensiva resonó con una inseguridad que llevas tiempo arrastrando, o con un temor antiguo que nunca habías enfrentado. El comentario externo actúa como una llave que abre una puerta que ya estaba instalada en tu interior. Este ejercicio es incómodo porque nos obliga a dejar de vernos como víctimas pasivas y a asumir responsabilidad sobre nuestras emociones. Pero es precisamente en esa incomodidad donde se encuentra la oportunidad de crecimiento. Si identificas la herida, puedes trabajar en fortalecerla hasta que deje de ser un punto vulnerable. El estoico no niega que el menosprecio exista ni pretende que sea agradable. Simplemente se rehúsa a que tenga poder más allá del instante en que ocurre. En lugar de reaccionar con ira o resentimiento, usa la ofensa como un espejo, un reflejo que le revela qué aspectos de su interior todavía pueden ser templados. Con el tiempo,
Esta práctica transforma la dinámica. Ya no eres una persona que recibe menosprecio, sino alguien que lo convierte en materia prima para su fortaleza. El ataque externo deja de ser un daño y pasa a ser un entrenamiento. Porque al final, el objetivo no es que el mundo deje de menospreciarte, sino que ninguna palabra o gesto tenga la capacidad de definir tu valor ni de perturbar tu paz interior. En Ceniza Estoica, defendemos la idea de que la mejor respuesta al menosprecio es vivir de tal forma que tu dignidad sea incuestionable, aunque nadie la reconozca. Esto no es orgullo vacío, es integridad. Significa que actúas conforme a tus valores, incluso cuando nadie te aplaude. Significa que tu paz no depende de que el mundo te entienda o te apruebe. El menosprecio deja de tener poder cuando tú dejas de mendigar aprobación. Y esa es una de las mayores libertades que un ser humano puede conquistar. Lección 4. Responder con firmeza sin perder la calma. Responder con firmeza no significa atacar. Este es uno de los errores más comunes cuando hablamos de afrontar el menosprecio. Muchas personas confunden el poner límites con la agresividad, creyendo que la única manera de no dejarse pisotear es devolver el golpe más fuerte. Sin embargo, la firmeza verdadera no necesita gritar, ni intimidar, ni humillar. De hecho, cuando mezclas firmeza con agresividad, el mensaje se contamina. Ya no se ve la defensa de tu dignidad, sino la explosión de tu ego. El estoico comprende que la calma y la firmeza no solo pueden convivir, sino que juntas generan una fuerza que desconcierta y desarma al agresor. Una frase breve pronunciada con serenidad y convicción puede tener más peso que 100 palabras dichas con furia. La firmeza en su esencia es la claridad de posición sin caer en la crueldad. Significa que cuando decides responder, lo haces de forma que nadie pueda malinterpretar tu postura. No implica que debas responder a cada provocación, sino que cuando lo haces, tus palabras se apoyan en la verdad y en el respeto por ti mismo. Marco Aurelio lo resumía magistralmente. Lo que te degrada no es lo que otros te hacen, sino lo que permites que habite en tu alma. Si comprendes esto, sabrás que no se trata de ganar la conversación, sino de proteger el estado interior desde el cual respondes. Un ejemplo, si alguien en público dice, tú siempre cometes errores, no sé por qué te escuchamos, tu impulso natural podría ser responder con un ataque personal. En cambio, la firmeza con calma sería algo como, podemos hablar de los errores, pero no aceptaré que se me trate con falta de respeto. Aquí no hay gritos, pero hay un límite claro que no cede. La calma, por su parte, es el escudo invisible que desconcierta al provocador. Quien menosprecia espera una reacción emocional. Ver el ceño fruncido, el tono elevado, la respiración acelerada. Cuando en su lugar recibe una mirada serena y una voz estable, su estrategia empieza a tambalearse. Epicteto enseñaba que cuando alguien te insulta, recuerda que no es a ti a quien insulta, sino a la idea que tiene de ti. Esto libera de la carga personal y te permite mantener la compostura. Respirar antes de responder es más poderoso de lo que parece. 3 segundos de silencio pueden marcar la diferencia entre reaccionar como un reflejo o responder como una elección consciente. Ante un "eso que propones es ridículo", una pausa y la pregunta, ¿podrías explicar qué parte te parece ridícula y por qué? No solo neutraliza el ataque, sino que obliga al otro a argumentar, lo que muchas veces desactiva el menosprecio. El verdadero reto está en equilibrar el no ceder con el no escalar. Si cedes demasiado, das la impresión de debilidad y alimentas el patrón del agresor. Si escalas demasiado, pierdes tu serenidad y terminas en el terreno que el otro quería,
un enfrentamiento cargado de ego y emociones descontroladas. El estoico entiende que la victoria no está en humillar al otro, sino en conservar el propio centro. Esto requiere entrenamiento, y una técnica útil es la premeditatio malorum, o preparación anticipada. Antes de situaciones potencialmente tensas, visualiza cómo reaccionarías si alguien te menosprecia. Imagina el tono de voz, la postura, las palabras exactas que usarías y cómo controlarías tu respiración. Cuando la situación real se presenta, la respuesta ya está entrenada. El lenguaje corporal es un aliado silencioso en esta estrategia. Una postura erguida transmite seguridad. Un contacto visual sereno demuestra autoconfianza sin provocar, y movimientos controlados evitan transmitir tensión. El tono de voz debe ser firme y estable, ni tan bajo que parezca sumiso, ni tan alto que suene agresivo. Incluso el ritmo con el que hablas importa. Un ritmo pausado transmite que estás en control, mientras que hablar rápido suele delatar nerviosismo o enojo. Cada uno de estos elementos, aunque parezcan detalles, refuerza el mensaje de que tienes el control de ti mismo y que nada de lo que el otro diga te sacará de ese estado. En última instancia, responder con firmeza sin perder la calma es un arte que se perfecciona con la práctica. No surge de un momento de iluminación repentina, sino de la repetición consciente en situaciones pequeñas y cotidianas. Cada vez que eliges no dejarte arrastrar por la provocación, estás entrenando el músculo invisible del autocontrol. La próxima vez que alguien te menosprecie, hazte una pregunta sencilla pero decisiva. ¿Quiero ganar esta batalla verbal o quiero mantener mi paz y mi dignidad? Esta pregunta actúa como un filtro inmediato que separa lo urgente de lo importante. Porque ganar la batalla puede dar una satisfacción momentánea, pero mantener tu paz es lo que te fortalece a largo plazo. Si eliges lo segundo, descubrirás que muchas provocaciones no merecen más que una respuesta breve, estable y sin sobresaltos. Una frase clara, un gesto contenido o incluso un silencio bien sostenido pueden tener más peso que una larga defensa cargada de emoción. La fuerza no siempre se mide en volumen, sino en la solidez con la que te mantienes en tu posición. No es sumisión, es estrategia. Decides no invertir tu energía en un terreno donde el otro busca arrastrarte, porque entiendes que esa es la trampa. Provocar una reacción para cambiar el foco del problema y colocarte a ti en el centro del conflicto. Al no entrar en ese juego, obligas al otro a quedarse solo con su provocación, sin el combustible que necesita para escalar la tensión. Este tipo de respuesta no solo preserva tu calma, sino que envía un mensaje claro. No soy un terreno fácil de conquistar. Esa estabilidad desconcierta al provocador, porque rompe la dinámica que esperaba. Donde buscaba desorden, encuentra control. Donde buscaba gritos, encuentra compostura. Con el tiempo, esta forma de responder se convierte en una señal de autoridad silenciosa. No necesitas imponerte con amenazas ni demostrar tu valía en cada intercambio. Tu serenidad es la prueba más contundente de que no cualquiera puede dictar tu estado interno. En definitiva, responder con calma calculada no es retirarte de la batalla, sino elegir el terreno y el momento en el que lucharás si es que decides hacerlo. Y esa elección consciente es, en sí misma, una victoria. El estoico no se define por las veces que habló más fuerte, sino por las veces que, con serenidad, dejó claro que su valor no depende de la opinión de otro. Su fortaleza no está en el volumen de su voz, sino en la claridad de su postura. Puede mirar a su interlocutor a los ojos sin alterarse, porque sabe que lo que está en juego no es su reputación momentánea, sino su coherencia consigo mismo. Esta actitud envía un mensaje silencioso pero contundente. Mi dignidad no está en disputa.
Y esa es la verdadera victoria, porque corta de raíz el poder de la ofensa y reafirma que tu valor es intrínseco, no algo que otro pueda otorgarte o quitarte. Con el tiempo, este hábito deja de sentirse como una estrategia y se convierte en tu forma natural de vivir. Ya no eliges entre reaccionar o mantener la calma. La calma es tu respuesta. Y eso, más que cualquier triunfo verbal, es lo que deja huella. Lección 3. Transformar el menosprecio en autoconocimiento. El menosprecio, por doloroso que resulte, puede convertirse en un espejo poderoso. Es en esos momentos donde más se revela quién eres realmente, no ante los demás, sino ante ti mismo. Cuando alguien te menosprecia, no solo te muestra su opinión sobre ti, sino que también ilumina las grietas internas que aún no has sanado. Aquí es donde el estoico ve una oportunidad. Cada desprecio es una ocasión para mirar hacia adentro y descubrir qué partes de ti reaccionan con dolor, rabia o inseguridad. Si en lugar de huir de esa incomodidad te atreves a observarla, puedes aprender más sobre tu propio carácter que en muchos momentos de calma. Marco Aurelio aconsejaba no rechazar las pruebas de la vida, sino recibirlas como un médico recibe un síntoma. No para lamentarse de la enfermedad, sino para diagnosticar y tratar. Si un comentario te hiere profundamente, pregúntate, ¿es por lo que la persona dijo o por lo que yo creo de mí mismo? Muchas veces, lo que más nos lastima no es el menosprecio en sí, sino que una parte de nosotros teme que sea verdad. Si alguien te acusa de algo que sabes con absoluta certeza que es falso, probablemente no te afecte en lo más mínimo. Pero si te molesta, quizá es porque hay una herida, una inseguridad o una duda que aún no has enfrentado. Epicteto enseñaba que las cosas no nos afectan, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Esto no significa negar que las palabras duelen, sino entender que su poder viene de la interpretación que les damos. Transformar el menosprecio en autoconocimiento implica escuchar lo que se dice, pero también analizar por qué nos afecta. Así, en lugar de quedarte atrapado en la emoción, puedes usar ese momento como un entrenamiento para la fortaleza interior. El menosprecio deja de ser un ataque externo para convertirse en una señal interna. Aquí hay algo que aún debo trabajar. Esto no es resignación ni victimismo, es disciplina mental. Significa que en lugar de gastar tu energía en tratar de cambiar la opinión del otro, la inviertes en fortalecerte por dentro. Al hacerlo, incluso los ataques más injustos pierden fuerza, porque tu reacción deja de depender de la intención ajena. Con el tiempo, notarás que ciertas palabras que antes te herían, ahora te resultan casi irrelevantes. No porque te hayas vuelto insensible, sino porque has crecido lo suficiente como para que no encuentren un punto débil donde penetrar. En Ceniza Estoica defendemos que cada menosprecio puede convertirse en un maestro involuntario. Esa persona que intentó rebajarte sin saberlo, te dio la oportunidad de conocerte mejor, de reforzar tus valores y de afinar tu autodominio. En vez de preguntarte, ¿por qué me dijo esto? Pregúntate, ¿qué puedo aprender de mi reacción? Este cambio de perspectiva convierte lo que antes era una fuente de dolor en un ejercicio de crecimiento. Y cuando logras esto, el menosprecio deja de tener poder sobre ti. Ya no es un golpe que te derriba, sino un escalón que te eleva. Lección 2. Usar el silencio y la pausa como herramientas de poder. El silencio, en manos de un estoico, no es una ausencia de respuesta, sino una respuesta en sí misma. Vivimos en una época donde parece que la rapidez al contestar es sinónimo de inteligencia, y la fuerza de la voz equivale a la fuerza del argumento. Sin embargo, el silencio calculado es capaz de ejercer un impacto mucho mayor que cualquier contraataque verbal. Quien te menosprecia
suele esperar que entres de inmediato en el juego de la reacción, que intentes defenderte, que justifiques tu valor, que caigas en el terreno de la disputa. Pero cuando no recibe esa reacción, cuando lo que encuentra es una calma impenetrable, empieza a sentir el peso de su propia acción. Epicteto enseñaba que no debemos apresurarnos a contestar cada provocación. El silencio es un espacio donde puedes observar, procesar y decidir. Es un recordatorio de que no estás obligado a reaccionar al instante, y esa pausa, aunque parezca pequeña, es lo que te permite elegir la respuesta más alineada con tus valores en lugar de actuar por impulso. Si ante un comentario de menosprecio respiras y guardas unos segundos de silencio antes de hablar, o incluso decides no responder en absoluto, estás enviando un mensaje claro. No puedes arrastrarme a tu nivel, porque yo decido el terreno en el que me muevo. Pero el silencio no siempre es definitivo. A veces es solo una pausa estratégica. No es ausencia de respuesta, sino una forma de respuesta que se cocina a fuego lento. Una breve pausa antes de hablar puede cambiar por completo el tono de la conversación. El otro espera una reacción inmediata y en esos segundos de espera su mente comienza a llenarse de preguntas. ¿Qué estará pensando? ¿Por qué no responde? ¿Acaso no le afecta? Esa incertidumbre, aunque pequeña, le devuelve el control a quien parecía haberlo perdido. Tú. En ese espacio, la balanza se inclina a tu favor. Ya no eres la persona atrapada en la red de la provocación, sino quien observa desde fuera y elige cuándo y cómo actuar. El silencio se convierte en un terreno neutral, donde las emociones ajenas se desgastan y la razón propia se fortalece. Marco Aurelio decía que el alma se asemeja al mar, y que podemos elegir si dejamos que las piedras que caen en él provoquen grandes olas o si permitimos que se hundan sin alterar la superficie. El silencio, en este sentido, es la superficie tranquila que absorbe el impacto sin agitarse. No niega que la piedra haya caído, pero decide no amplificar sus efectos. Ese control no es pasividad, sino dominio. No se trata de callar por miedo o resignación, sino de callar para escuchar más, analizar mejor y hablar con precisión cuando sea el momento oportuno. La pausa da espacio para que la emoción inicial se disipe y para que la respuesta que surja no sea un eco del ataque, sino una afirmación de tu carácter. Con el tiempo, aprendes que el silencio es una herramienta tan afilada como cualquier palabra, y que su poder reside en que no siempre se espera. Puede desarmar, puede desconcertar y sobre todo puede protegerte de decir lo que luego lamentarías. En definitiva, el silencio no es vacío, es un acto de presencia consciente. Es la elección de permanecer inmóvil en la superficie mientras las corrientes se agitan debajo, hasta que el momento de actuar llegue y lo hagas con una mente clara y un rumbo firme. El silencio, sin embargo, no debe confundirse con sumisión. No es quedarse callado por miedo o resignación, sino hacerlo por decisión consciente. Es distinto callar porque no sabes qué decir a callar porque has elegido que no vale la pena decir nada. En el primer caso, el silencio nace de la inseguridad, en el segundo, de la fuerza, y esa diferencia la perciben los demás. Un silencio firme, acompañado de una postura erguida y una mirada tranquila, puede dejar al agresor más descolocado que cualquier palabra. La pausa también es un arma de precisión. Cuando decides responder, hacerlo después de un silencio breve añade peso a tus palabras. La pausa le da al mensaje la fuerza de lo meditado, no de lo improvisado. Incluso en entornos tensos, como una discusión de trabajo o una confrontación familiar, una pausa antes de hablar transmite que no estás a merced de tus emociones. Séneca advertía que las palabras dichas en ira son como flechas disparadas sin apuntar.
Una vez salen, no pueden volver y casi siempre hieren donde no deberían. El silencio, en cambio, es la mano que retiene la flecha hasta que el blanco está claro. En última instancia, el silencio y la pausa son ejercicios de autocontrol. Cada vez que eliges no reaccionar inmediatamente, entrenas tu mente para no ser esclava de la provocación. Y cuanto más dominas esta habilidad, más difícil será para alguien robarte la paz con un simple comentario. El menosprecio deja de ser una chispa que enciende tu ira para convertirse en un pequeño ruido que no altera tu camino. En Ceniza Estoica, entendemos que el silencio no es vacío. Es un espacio donde tu fortaleza crece. Y cuando tu fortaleza crece, ninguna palabra puede derribarte. Lección 1. No reaccionar desde el impulso. El impulso es rápido, instintivo, y casi siempre está teñido de emociones intensas. Ira, orgullo, miedo, frustración. Cuando alguien nos menosprecia, ese impulso se activa como una alarma interna, empujándonos a responder de inmediato. Y es comprensible. Estamos biológicamente programados para defender nuestra posición y nuestra reputación. Sin embargo, el estoico sabe que seguir el impulso sin filtrarlo es entregarle el control de nuestra mente al provocador. Es como si, ante la mínima chispa, dejáramos que otro decida cuándo y cómo encendemos un incendio. Marco Aurelio escribió: «Tendrás que dominar no solo tus actos, sino también tus juicios, si quieres dominar tu vida». Sus palabras encierran una verdad profunda. El control real comienza antes de que la acción exista. En ese instante invisible en que nuestra mente interpreta lo que sucede. Es ahí donde se define si actuaremos con claridad o si nos dejaremos arrastrar por el impulso. La clave está en comprender que entre lo que ocurre y nuestra reacción siempre existe un espacio, a veces tan breve que parece inexistente. Sin embargo, ese pequeño intervalo es el lugar donde se decide todo. En él, podemos permitir que nuestras emociones tomen el timón o podemos detenernos lo suficiente para elegir la dirección. Es un umbral diminuto pero decisivo, donde la libertad personal se gana o se pierde. Ese espacio es como una puerta que se abre solo por un instante. Si la atravesamos con conciencia, podemos responder desde la razón y no desde la reactividad. Pero si lo dejamos pasar sin notarlo, la reacción automática se adueña de la situación y nos convierte en meros espectadores de nuestros propios actos. Los estoicos entendían que la verdadera maestría consiste en expandir ese intervalo, en aprender a reconocerlo y usarlo a nuestro favor. No se trata de suprimir lo que sentimos, sino de asegurarnos de que lo que hagamos a continuación sea coherente con nuestros valores y no simplemente una descarga emocional. Porque en ese breve espacio entre el estímulo y la respuesta no solo está la clave de una conversación o de un conflicto, está en realidad la esencia de nuestra libertad. Y quien aprende a habitarlo no reacciona como prisionero de las circunstancias, sino como dueño de sí mismo. Ese espacio es donde vive nuestra libertad. Es un territorio diminuto, pero decisivo, en el que podemos elegir si nos dejamos arrastrar por el impulso o si actuamos con propósito. Cuando lo llenamos con impulso, nos convertimos en esclavos de las circunstancias, reaccionando como piezas movidas por manos ajenas. Pero cuando lo llenamos con elección consciente, asumimos el papel de dueños de nosotros mismos, dictando el rumbo de nuestras acciones. La elección consciente no es un proceso complicado ni requiere largos minutos de reflexión. Puede suceder en un instante. Basta con hacernos una pregunta directa. ¿Qué quiero lograr con mi respuesta? ¿Estoy reaccionando para defender mi ego o para proteger mi dignidad? La primera opción suele llevar a discusiones inútiles y a victorias vacías. La segunda preserva nuestra paz.
Nos mantiene fieles a nuestros valores y evita que bajemos al nivel de la provocación. Esa breve reflexión cambia por completo la naturaleza de la respuesta. Lo que podría haber sido una reacción descontrolada se convierte en una acción medida, pensada y coherente. Lo que habría dejado resentimiento se transforma en una decisión limpia, sin residuos emocionales que cargar después. Con práctica, esta pausa se vuelve un hábito. Aprendemos a reconocer la llegada de la emoción, a detenernos un segundo y a elegir con claridad. En ese momento, no solo evitamos errores, sino que reafirmamos que nuestra vida no la gobiernan las circunstancias, sino nuestras decisiones. Y ahí radica el verdadero dominio que enseñaba Marco Aurelio. No el control del mundo, que nunca estará en nuestras manos, sino el control de nosotros mismos, que siempre lo estará. Reaccionar desde el impulso casi siempre agrava la situación. El menosprecio inicial se convierte en un intercambio de ataques, donde ambos lados pierden, aunque uno se sienta ganador momentáneamente. Por el contrario, actuar desde la elección consciente permite evaluar si el menosprecio merece respuesta, qué tipo de respuesta es adecuada y si es mejor responder ahora o más tarde. Esto no significa reprimir la emoción. Significa procesarla antes de actuar. El estoico no niega que se siente herido o molesto, pero no permite que ese sentimiento gobierne sus acciones. Epicteto lo enseñaba con claridad. No puedes controlar lo que otros hacen o dicen, pero sí cómo respondes. Y responder no siempre es hablar. A veces la elección consciente es el silencio. Otras veces es una frase breve y firme, y en ocasiones es retirarte del lugar sin dar más explicaciones. El punto es que la decisión nace de ti, no de la manipulación emocional del otro. Este dominio es una forma de libertad personal, la certeza de que nadie puede empujarte a actuar contra tus propios valores. Entrenar la elección consciente requiere práctica diaria. Una técnica útil es la revisión nocturna que practicaba Séneca. Antes de dormir, revisa las interacciones del día y pregúntate en cuáles actuaste desde el impulso y en cuáles desde la elección. Analiza qué podrías haber hecho diferente. Poco a poco ese análisis nocturno se traduce en mayor vigilancia durante el día, acortando el tiempo entre el estímulo y tu respuesta consciente. Con el tiempo, notarás que puedes recibir un menosprecio y sentir la emoción, pero elegir esperar, respirar y responder solo cuando lo hayas decidido. En Ceniza Estoica entendemos que esta es la verdadera victoria, no dejar que otros dicten tu comportamiento. Porque si reaccionas desde el impulso, ellos han ganado. Si actúas desde la elección consciente, la victoria es tuya, incluso si decides no decir una sola palabra. Y cuando dominas esta capacidad, el menosprecio se convierte en lo que siempre debió ser, un ruido externo sin poder para alterar tu paz interior. Llegados a este punto, hemos recorrido un camino que no es solo teórico, sino profundamente práctico. Hemos visto cómo proteger tu dignidad y tu paz por encima de la aprobación ajena, cómo responder con firmeza sin perder la calma, cómo transformar el menosprecio en autoconocimiento, cómo usar el silencio y la pausa como herramientas de poder y cómo actuar desde la elección consciente en lugar del impulso. No son simples consejos para manejar mejor una situación incómoda. Son estrategias para transformar tu forma de vivir, para que ninguna palabra, gesto o actitud ajena pueda sacarte de tu centro. En el fondo, responder con sabiduría a quien te menosprecia es un acto de libertad. Es negarse a ser un muñeco de trapo movido por las manos de otro, una marioneta que reacciona al tirón de cada hilo. El que te menosprecia lanza un anzuelo. Busca que muerdas, que te agites, que te desgastes luchando contra la cuerda invisible de la provocación. Y cada vez que reaccionas sin pensar,
Cada vez que dejas que tu orgullo tome el timón, estás mordiendo ese anzuelo y entregando el control de tu paz. El estoico, en cambio, sabe soltarlo, no por debilidad, sino por dominio. Entiende que la provocación no es una invitación obligatoria al combate y que la verdadera victoria consiste en elegir qué batallas vale la pena librar. Sabe que no tiene que demostrar nada, porque su valor no depende de la validación externa ni de ganar un duelo verbal que solo alimentaría el ego del otro. Cuando suelta el anzuelo, no lo hace desde la indiferencia vacía, sino desde una fortaleza consciente, la de quien conoce su propio valor y no siente la necesidad de exhibirlo en cada confrontación. En lugar de gastar palabras para imponerse, las guarda para aquello que sí merece su voz. Sabe que el verdadero triunfo no está en dejar al otro sin palabras, sino en no perder las propias. Porque cuando la respuesta nace desde la calma, no solo preserva su dignidad, sino que también deja al provocador con el eco de su propia ofensa, sin combustible para encender más fuego. Así, el estoico demuestra que la libertad no es solo hacer lo que uno quiere, sino también no hacer lo que el otro espera. Y esa es, quizá, la forma más silenciosa y contundente de vencer. Marco Aurelio nos recuerda que el mejor modo de defenderse de una ofensa es no parecer ofendido. Esto no es debilidad, es un golpe maestro, porque cuando alguien te menosprecia, espera ver la herida. Si no la ve, su ataque pierde sentido. Es como un guerrero que lanza flechas contra una pared de piedra. No importa cuántas dispare, no podrá atravesarla. Esa piedra, esa solidez interna, se construye día a día con pequeñas victorias sobre ti mismo. Cada vez que eliges el silencio en lugar del grito, la calma en lugar de la furia, la dignidad en lugar de la venganza, estás colocando una piedra más en esa muralla. Pero no confundamos esto con indiferencia vacía. El estoico no es alguien frío e insensible, sino alguien que siente y piensa, pero decide no ser arrastrado por cada emoción momentánea. Sí, el menosprecio duele, sobre todo cuando viene de alguien cercano o de una figura que respetamos. Ese dolor no se niega. Lo que el estoico hace es usar ese dolor como materia prima para fortalecerse. Lo observa, lo analiza y decide qué hacer con él. Así, el dolor no se convierte en resentimiento, sino en sabiduría. En Ceniza Estoica, defendemos que cada interacción, incluso las desagradables, es una oportunidad de práctica. El menosprecio es un entrenamiento invisible. Quien te menosprecia sin saberlo, te está ofreciendo una lección. Aquí tienes la oportunidad de probar tu dominio interior. No todos los días nos enfrentamos a grandes tragedias o desafíos épicos, pero sí enfrentamos pequeños ataques, comentarios sarcásticos, gestos de desdén. Y son estos momentos los que, bien aprovechados, forjan el carácter tanto como las grandes pruebas. Recuerda la imagen del roble frente al viento. No se inclina para suplicar, no se dobla buscando aprobación, ni intenta convencer al viento de que deje de soplar. Simplemente se mantiene firme, enraizado en la tierra, dejando que las ráfagas lo rodeen y pasen de largo. El viento puede ser fuerte, incluso violento, pero no tiene el poder de arrancar sus raíces. Así debe ser tu actitud frente al menosprecio. No necesitas justificarte ante quien ya ha decidido verte con desprecio. Su juicio no se formó en la verdad, sino en sus propios prejuicios o inseguridades. Discutir con él para cambiar su visión es como hablarle al viento. Solo gastarás tu voz y tu energía en algo que no depende de ti. Tampoco necesitas rebajarte para demostrar tu fuerza. El roble no prueba su solidez golpeando de vuelta al viento. La prueba está en seguir en pie después de la tormenta.
De igual forma, tu fuerza se demuestra no en el volumen de tus palabras, ni en la intensidad de tu reacción, sino en tu capacidad para mantener la compostura cuando sería más fácil dejarte arrastrar. La verdadera fortaleza es silenciosa y consistente. No se agota en un gesto impulsivo, ni se desgasta en batallas inútiles. Se sostiene día tras día, en cada momento en que decides no ceder tu paz a la provocación. Esa firmeza, aunque no siempre sea ruidosa, deja una huella más profunda que cualquier victoria verbal. El estoico entiende que no todas las fuerzas son visibles. Hay una fuerza en el músculo, pero hay otra, más rara y más valiosa, en la mente, que elige permanecer tranquila cuando todo alrededor parece empujarla a reaccionar. Porque al final, como el roble, tu misión no es detener el viento, sino mantenerte en pie mientras sopla. Y eso, en sí mismo, ya es una victoria. Sin embargo, mantenerse firme no significa siempre callar. Habrá momentos en los que una respuesta clara sea necesaria para establecer un límite. La clave está en que esa respuesta no nazca del impulso, sino de la decisión consciente. Y esa decisión se construye en el instante de la pausa, cuando respiras y te preguntas, ¿qué me conviene más, hablar o callar? ¿Cuál de las dos acciones protege mejor mi paz y mi dignidad? La respuesta puede cambiar según la situación, pero lo que nunca debe cambiar es el hecho de que tú seas quien decide, no tu ego herido. Séneca decía que el insulto solo tiene el poder que le concedemos. Si no lo aceptas, si no lo tomas como verdad, no puede herirte. Esto no significa negar la realidad, sino negarle al otro el privilegio de definir quién eres. Cuando dejas que otro determine tu valor, te conviertes en su esclavo. Cuando recuperas esa autoridad sobre ti mismo, te liberas. Y esa libertad no es solo un concepto filosófico, es algo que se siente en el cuerpo, una ligereza, una calma, una ausencia de urgencia por responder. Este camino requiere constancia. No basta con escuchar este mensaje una vez y esperar que el próximo menosprecio ya no te afecte. Es como entrenar un músculo. Necesitas repetición, paciencia y disciplina. Cada vez que alguien te menosprecie, recuerda que no es un obstáculo para tu paz, sino una oportunidad de practicarla. Al principio, puede que la reacción impulsiva aún gane algunas batallas. No importa. Lo importante es que cada vez que recuerdes pausar, cada vez que logres responder con calma, estarás un paso más cerca de que esa sea tu forma natural de actuar. Imagina tu vida dentro de un año si aplicas esto de forma constante. Imagina recibir un comentario hiriente y sentir que no te atraviesa, que tu mente se mantiene clara, que tu corazón no se acelera, que tu voz no tiembla. Imagina mirar al otro a los ojos y responder, o no responder, desde un lugar de total serenidad. Esa imagen no es un ideal imposible, es el resultado natural de entrenar tu mente en el arte estoico de la respuesta. Y aquí llegamos al punto final. La sabiduría estoica no busca cambiar a los demás, sino cambiarte a ti. No puedes impedir que otros menosprecien, insulten o desprecien. No está en tu control que el mundo sea justo o que las personas sean respetuosas. Lo que sí está en tu control es cómo decides recibir lo que te lanzan. Esa es la frontera donde empieza y termina tu poder. Y en esa frontera es donde se construye una vida de verdadera libertad. Así que, la próxima vez que alguien intente menospreciarte, recuerda todo lo que hemos hablado aquí en Ceniza Estoica. Respira, pausa, elige. Si decides responder, hazlo con firmeza y calma. Si decides callar, hazlo con la seguridad de que tu silencio es una decisión, no una derrota. Y sobre todo, nunca olvides que tu valor no depende de quienes no saben verlo. Porque al final, quien menosprecia no te define. Lo único que te define es cómo eliges responder.